capítulo 3. El libro de Zacarías, esto es en el Antiguo Testamento, ya casi terminando el Antiguo Testamento. Tenemos Zacarías, Malaquías y luego Mateo. Entonces, Zacarías capítulo 3. Zacarías 3, según la versión que tengan, pueden que vean un subtítulo que dice Visión del sumo sacerdote Josué. Entonces dice así la palabra del Señor. Zacarías 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Nuevamente es un privilegio compartir la palabra con ustedes, ahora en el tiempo vespertino. No sé ustedes, pero hay unos anuncios, bueno, ya casi no veo tele, ¿verdad? Pero en su momento estaban esos anuncios de los detergentes que siempre los encontré bastante sospechosos, porque siempre el producto que vendían, ese sí garantizaba quitar las manchas definitivamente. Y creo que quizás ustedes recordarán la mecánica, ¿verdad? Simulaban la mancha y ponían la prenda con cualquier otro detergente, marca X, y aquí está la marca, póngale el nombre que quiera, y ahí sí quedaba blanca, perfecta, ¿verdad? Y lo que digo de las sospechas es porque uno tendría que pensar, bueno, eso quiere decir que hasta ellos mismos con sus productos anteriores tampoco estaban quitando las manchas, porque ahora se están vendiendo el que sí lo quitan. O sea, el asunto no era solamente contra las otras marcas, sino que si uno lo analizaba bien, realmente eso también daba a entender que lo que ellos estaban ofreciendo antes no era el producto ideal. ¿Y por qué les menciono esto? Bueno, porque creo que muchos hemos pasado por la triste experiencia o amarga experiencia, dependiendo cuán querida era esa prenda para usted, de tener que desecharla porque ya tiene una mancha que simplemente no le sale. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque nosotros no nos sentimos cómodos. Es como hasta vergonzoso el hecho de uno estar con una ropa manchada enfrente de alguien. Es hasta como una vergüenza luego que uno llegue a la casa y mira, yo salí con esto. ¿Verdad? Y luego enterarse, esta ya tengo que botarla porque ya está con una mancha irremediable. Bueno, hermanos, aquí en Zacarías 3 tenemos una situación peor que cualquier mancha de comida o de tinta, pero a la vez nos cuenta acerca de un remedio muchísimo mejor que cualquier método de limpieza humano. De hecho, me gusta llamar a Zacarías 3 el Evangelio según Zacarías. Y no es que el Evangelio no esté en muchas otras partes de la Escritura. De hecho, está anunciado para nosotros desde Génesis mismo, en lo que nosotros llamamos a veces ese primer Evangelio, el protoevangelio de Génesis 3, donde el Señor precisamente le está dando vestiduras ¿a quiénes? A Adán y a Eva, porque lo que ellos habían hecho era insuficiente. Pero a veces, varios predicadores y teólogos a lo largo de la historia han llamado a ciertos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan con tanta claridad en el Antiguo Testamento de este precioso evangelio que los apodan así. Podríamos hablar de Isaías 53 como el evangelio según Isaías. Podríamos hablar de Oseas 3 como el evangelio según Oseas.
Podríamos hablar de Miqueas 7, 18 al 20, cuando el Señor dice que voy a tomar sus pecados y los voy a arrojar al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos, como el Evangelio según Miqueas. Y creo que podemos hablar de Zacarías 3 como el Evangelio según Zacarías. Y yo ruego al Señor que la exposición de este capítulo traiga a nosotros un corazón agradecido por la salvación que en Cristo nos es dada y a la vez una determinación para vivir entonces conforme a la palabra que Él nos ha dado, una vida de santidad para la gloria de aquel que nos salvó. Porque lo que vamos a ver en esta visión de Josué realmente aplica para todo cristiano. Entrando en el texto propiamente, habrán notado que el versículo 1 dice, me mostró al sumo sacerdote. Y esto lo que nos está dando a entender es que estamos ante una serie de visiones. El libro de Zacarías empieza con 8 sueños. Ahora, los sueños son sumamente variados. Hay sueños, como el que he escogido, ¿verdad?, para exponerles esta tarde, donde el mensaje se nos presenta con mayor claridad. Hay otros sueños que lo ponen a uno a rascarse la cabeza, un poco como cómo entendemos estos elementos. Particularmente para mí, uno de los más extraños es el penúltimo sueño de la mujer en el efa. Se nos habla como de una mujer que está en un recipiente y luego como que esa mujer sale volando y se nos dice que es la representación de la maldad. Es bastante extraño ese sueño. Pero como les digo, son todos parte de esta serie de sueños que el Señor le da al profeta. Por lo tanto, lo que debemos entender es que esto no sucedió así literalmente, ¿verdad? No era que el sacerdote Josué estuvo, ¿verdad?, literalmente sucio y que Satanás vino a acusarlo. Pero el mensaje que se está presentando es completamente cierto y está expresando una verdad acerca de nuestra condición pecaminosa y del papel de Satanás como el siempre acusador de los cristianos. De eso no nos tiene que quedar ninguna duda. Cada vez que nosotros sentimos el peso de nuestro pecado, vamos a tener también a Satanás ahí para recordarlo, para hacernos ver indignos delante del Señor. Entonces yo quiero que notemos cómo a través de este sueño se nos menciona a nosotros cómo somos salvados, cómo viven los salvados y cuál es la certeza de los que han sido salvados. Son 3 preguntas y vamos a irlas contestando. ¿Cómo somos salvados? ¿Cómo viven los que son salvos? ¿Y cuál es la certeza de los que han sido salvados en Cristo? Entonces, volvamos al verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí notamos, ¿verdad?, cómo en este sueño la visión es como directa. Si usted luego lee el libro de Zacarías, va a notar que en ocasiones hay un ángel interpretador. Hay como un ángel que le ayuda a Zacarías a entender, mira, esto significa esto significa esto. Aquí este ángel no parece estar presente. Como les digo, hay un marcado contraste. Los sueños son bastante diversos y este es uno de los que presenta una escena más directa. Pero en todo caso, como les digo, las figuras y los nombres que sí aparecen son reales. Es decir, este sumo sacerdote Josué sí existió. En los días en que el pueblo regresó del exilio, hubo un sacerdote llamado Josué. Este es el sacerdote que está siendo acusado aquí. Lo otro que debemos notar en el sueño es que aparte de Jehová y de Satanás, tenemos al ángel de Jehová. Se nos dice, ¿verdad?, en el versículo 5, que el ángel de Jehová estaba en pie. Y en ocasiones es este ángel mismo el que da órdenes directas a los otros para que le quiten las ropas a Josué. En otras ocasiones solamente se nos habla delante del ángel y no se dice explícitamente que sea el ángel de Jehová, pero lo más seguro es que se trate de él. De Satanás, nosotros, poca introducción merece, ¿verdad?, este personaje real, que también la Escritura lo presenta como un enemigo verdadero. Y la palabra que tenemos aquí como Satanás también se traduce como adversario en otra parte. Pero claramente
al traducir este texto, ¿verdad?, se cae en cuenta que este adversario no es cualquier adversario. Es una figura particular que por lo tanto tiene un nombre propio y por eso aparece con esta S mayúscula y es como también nosotros le llamamos al diablo en ocasiones. Satanás, adversario. Eso es lo que aquí se nos da a entender. Pero para que vean cómo esa palabra, según el contexto, significa otra cosa, hay otro cuadro en la escritura que nos presenta a este hombre perverso llamado Balaam, que iba en su asna, y el asna le habla, ¿verdad? Cuadro también muy particular. Y se nos dice que el ángel de Jehová se le puso como adversario a Balaam. Como les digo, como Satanás, la palabra que tenemos aquí traducida. Y ese es un nombre propio que se le ajusta bien a él, porque acusar es lo que él hace. Cuando leemos el libro de Job, ¿cómo se presenta a Satanás? Precisamente como un acusador. ¿De dónde vienes, Satanás? No, de andar ahí por la tierra, de merodear por ella. ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Ese te sirve de balde. Ese es porque le has dado muchas posesiones. Y empieza en su rol de enemigo, de acusar. ¿Cómo no te va a servir con todas las bendiciones que le das? Entonces, esos son los personajes que tenemos, principales. Al sacerdote Josué, a Jehová, al ángel de Jehová y a Satanás. Y el acusador aparece aquí para presentar su causa contra Josué. ¿Cuál es la razón? Es muy sencilla de entender. El sumo sacerdote está sucio. Dice el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Josué no era cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote. Él era el que tenía la gran responsabilidad de representar al pueblo, principalmente una vez al año, para ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Tenía que ser un hombre que se caracterizara por una vida ejemplar. Qué gran responsabilidad la que tenía. El sumo sacerdote se presentaba ante el Señor, ofrecía un sacrificio por él, porque él mismo tenía que reconocer sí su pecado, y luego los sacrificios por el pueblo. Vean cómo se nos describe en Levítico 16, 23 y 24. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. ¿Ven lo que está pasando? Antes de ofrecer el holocausto como tal, el sumo sacerdote tenía que bañarse. O sea, se lavaba su cuerpo y luego se volvía a vestir. Hermanos, el Señor siempre ha sido muy claro en que Él es un Dios santo. Usted no se presenta al Señor como si nada. Y los sumos sacerdotes tenían que prestar atención a todos estos detalles porque lo hacían con riesgo de su propia vida. Si ellos no ofrecían un sacrificio por sí mismos, pero noten aquí que hasta era importante que ellos se lavaran. El sumo sacerdote no era sin pecado, pero el problema de Josué es más profundo. No es solamente el hecho de que él reconozca que como sumo sacerdote igual tiene que presentar un sacrificio por sí, es que él está sucio. O sea, está con ropa sucia. Y el término que tenemos aquí de vestiduras viles es una traducción muy respetuosa de lo sucio que él estaba. Porque
Todo apunta a que este tipo de contaminación son ropas llenas de vómito, de excremento, de inmundicia. ¡Qué desgracia! El que tiene que ofrecer el sacrificio por tu pecado está contaminado. No tenemos nosotros que ir más allá para entender que el problema que se nos está ilustrando es uno más profundo, ¿verdad? No era simplemente cambiarse la ropa, es una suciedad espiritual. Y aquí el acusador parece que tiene razón. O sea, ¿cómo va a representar este hombre al pueblo? O sea, este es tu sumo sacerdote. Este debería ser uno de los ejemplos más altos de una vida santa en medio de ustedes, y vea cómo está. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Me fascina cómo el Señor reprende a Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Mis hermanos, si ustedes no han tomado el tiempo para leer con cuidado Zacarías, yo quiero que este sermón esta noche los anime. Porque con frecuencia el Señor usa esta expresión. El Señor que ha escogido a Jerusalén. Vean, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 17. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Escogerá todavía. Cuando yo expuse esta porción a la iglesia, yo les hice pensar en lo siguiente. Ciertamente los que estamos casados, damos gracias al Señor por quienes nos ha dado como pareja. Qué triste sería para alguien, ¿verdad? Como que si le tuvieran que preguntar, y si usted pudiera regresar el tiempo, ¿se volvería a casar con esta persona? Se lo pensara, ¿verdad? Bueno, y si pudiera volver el tiempo, quizás no lo hubiera pensado. El Señor que conoce todo acerca de nosotros dice, escogerá todavía Jerusalén. El Señor soberano no se arrepiente, por decirlo así, de su decisión. Si tuviera que volverte a escoger, te escogería. Qué frase que queda, ¿verdad? Para un casado, decirle eso a su esposa. Claro que te volvería a escoger. Pero eso lo dice el Señor a nosotros. Satanás, yo sé que estás acusando a Josué, pero el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprende. Él sabe a quiénes ha llamado. Él sabe cuál era su condición. Él sabe cuál era la condición de Josué, y si usted está en Cristo, no es diferente. Lo que Dios ha escogido son tizones arrebatados del incendio. Lo nuestro era el juicio. Lo nuestro era la condenación. Nosotros estábamos ahí siguiendo la corriente de este mundo. Lo que nos esperaba era la condenación eterna. Y el Señor en su misericordia nos escogió y nos quitó de ahí. Y ahora somos carbones arrebatados de aquel fuego de condenación. Cada cristiano tiene que verse así. Yo fui arrebatado del infierno mismo. Como si el infierno se hubiera abierto a nuestros pies. Y ahora yo entiendo, o sea, esto era lo que me esperaba, pero el Señor me abrió los ojos y ahora veo a Cristo como el único y perfecto Salvador. Pero, aunque esto es hermoso, vienen las palabras del acusador. Pero no es cierto que Josué estaba sucio. Sí, el Señor no está negando que Josué estuviera sucio. ¿Y qué hace? Tu acusación es que el sumo sacerdote está sucio. Yo lo resuelvo también. Versículo 4.
Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Le cambió las ropas. Ya no hay más ropas sucias, las cuales no simplemente fueron cambiadas por ropa limpia. Hermanos, emociónense al ver este versículo. Está diciendo que le puso ropas de gala, de lo mejor. Quítele en esas inmundicias que tiene puestas, yo lo voy a vestir de gala. Ropa blanca, ropa de fiesta, ropa apropiada para estar delante del Señor. Y aquí, como les digo, porque es que nosotros entendemos de que esto no era simplemente un problema externo de ropas, vean lo que el Señor nos da a entender lo que significa el cambio de ropas. Mira que he quitado de ti tu pecado. Ven cómo está entonces bien de claro que el problema de las ropas sucias era un problema espiritual. Y ahora el Señor viene, le quita la suciedad y le pone ropas limpias. Y esto es lo que representa. El que estaba sucio de pecado, ahora está revestido de justicia. Además, hay algo interesante. No solamente se le cambia la ropa, sino que se le pone como una corona. Dice el versículo: y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Mitra es eso, es como un turbante, pero no cualquier turbante. Es un turbante real, usualmente con láminas de oro, como una diadema santa que coronaba la dignidad de este oficio. Pero como les digo, es una palabra específica la que se utiliza aquí para darnos a entender que lo que se le puso es algo muy fino, o sea, fino, fino. Y eso es algo que todavía permanece hasta hoy, ¿verdad? Hay ropa que nos ponemos para ciertas ocasiones, que la reservamos para ese momento, ¿verdad? Está ese saco, están esos zapatos que están usualmente en un forrito, no los usamos para toda ocasión. Bueno, imaginen, aquí esto es lo que quiero que imaginen aquí. Es una mitra para una ocasión muy especial, es ropa de gala. Realmente a Josué lo han dejado impecable. Y el ángel de Jehová, entiendo yo, se pone en pie para que esta orden sea ejecutada. Y así Satanás queda completamente silenciado y Josué revestido. Entonces volvamos a la pregunta original. ¿Cómo somos salvos? Bueno, hermanos, nosotros somos salvos cuando una justicia que no es propia ahora es nuestra por la fe. Nosotros somos revestidos con la justicia de Cristo. A Juan en Apocalipsis se le muestra una visión gloriosa. Hay una multitud vestida ¿de qué? De ropas blancas. Y Juan tiene un diálogo con los ancianos y le pregunta acerca de estas ropas. ¿Cuál es su respuesta? Vamos a Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis 7. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero? Hermanos, no hay nada mejor con que lavarnos, emblanquecidos. Esto es estar revestidos con la justicia de Cristo. Esto es haber sido lavados por Él. Pero quiero que notemos que el precioso mensaje de la justificación por la fe, usualmente la Escritura lo acompaña
con la vida de santidad que también debe caracterizar a los que han sido justificados. Vean cómo continúa el sueño. Vean cómo se lo dice de nuevo en Zacarías 3:5. En Zacarías 3:4. Mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Mira. Y ahora vea el versículo 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿Verdad? Ese mira es muy enfático. Vea lo que ha sucedido. Usted estaba sucio, yo lo he limpiado. Y ahora lo amonesta. Si anduvieres por mis caminos. Hermanos, el perdón absoluto de nuestros pecados va en completa sintonía con la demanda de obediencia que el Señor espera de los suyos. Anda en mis caminos. Y esta amonestación es válida para este hombre que estaba en el antiguo pacto, porque el Señor le había dicho a muchas familias sacerdotales, ¿verdad? Si ustedes andan en mis caminos, estarán delante de mí para siempre. Y sin embargo, tenemos varios pasajes donde familias sacerdotales fueron quitadas. Un caso muy evidente, ¿verdad? Es la familia de Elí. Un hombre que no reprendió a sus hijos, y en un mismo día murieron los dos hijos perversos y Elí mismo también. ¿Eran sacerdotes? Sí, pero no andaban conforme a la voluntad del Señor. El perdón entonces para Josué, lejos de ser una excusa para el libertinaje, era más bien ahora el motor, la motivación para obedecer. No tiene solamente el privilegio de servir a su Dios, sino que Dios además le promete recompensas. Si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Entre quiénes? Bueno, posiblemente esto puede identificar a aquellos que cumplieron las órdenes del Señor, ¿verdad? A los que Él les dijo, quitadle estas vestiduras y vestidle. ¿Pudieran ser estos a los que se refiere? Y yo creo, personalmente, que esta forma de promesa que el Señor le está dando a Josué es para decirle que Él va a tener lugar en esa herencia final que le aguarda a todos los que son del Señor, un lugar en el cielo. Pero eso es secundario. Lo que quiero que notemos es esto. La amonestación que el Señor le dio a Josué también es para nosotros. ¿Cómo somos salvos? Por la justicia en Cristo. ¿Cómo viven los que son salvados? Viven en obediencia al Señor. Si hemos sido revestidos de Cristo, viviremos para aquel que nos salvó. Es muy triste que Satanás, este maldito acusador, en ocasiones parece ganar ventaja, hermanos. Y en ocasiones hace dudar a creyentes de su dignidad segura que tienen en el Señor. Y creo que muchos han podido quizás experimentar estos periodos donde olvidamos que nuestra dignidad y la razón por la que nos presentamos delante del Señor no radica en nosotros. Es la dignidad que tenemos en Cristo y por eso podemos servirle a Él. Y cuando Satanás gana la ventaja, nosotros descuidamos los deberes que tenemos delante del Señor. La razón por la que podemos servirle, la razón por la que entendemos que aquello que hacemos para el Señor le es agradable y es como una ofrenda para Él, no es por nosotros, es porque estamos en Cristo. El Señor a los que limpia, a los que salva, ahora pide que le obedezcan, porque lo que hacemos en obediencia a Él le es grato.
no permitamos que las acusaciones del enemigo nos roben del privilegio de servirle al Señor. No estoy diciendo que nosotros ignoremos el pecado en nuestras vidas. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que al acusador podemos contestarle con la verdad del Evangelio de que no tiene contra nosotros ninguna ventaja, porque nuestro perdón está seguro por la obra del Señor Jesucristo, en quien siempre hay perdón y misericordia. Pero a la vez, quiero que tomen advertencia aquellos que pueden tener este mensaje correcto en sus cabezas, que dicen, no, yo todo esto lo entiendo. Yo entiendo que en Cristo soy salvo y entiendo que el Señor lo que pide de nosotros es la obediencia, y sin embargo, viven vidas contrarias al Evangelio. Y si eso es lo que caracteriza su vida, ahí no es un asunto de que Satanás sea un acusador, es cuál es su verdadera condición delante de Dios. Finalmente, la tercera pregunta que yo dije que quería que contestáramos era esta. ¿Cuál es la certeza de los que hemos sido salvados? ¿Cómo somos salvos? Por la justicia en Cristo. ¿Cómo viven los que han sido salvados? En obediencia a los mandamientos. ¿Y cuál es la certeza que tienen los que han sido salvados? Bueno, la siguiente. Volvamos a Zacarías 3, versículos 8 y 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El Señor le dice a Josué y a sus amigos, estos amigos son otros sacerdotes, que ellos en última instancia son varones simbólicos. ¿Qué simboliza Josué? ¿Qué simbolizaron otros sacerdotes? ¿Qué presagiaban? Hermanos, así como hubo varios reyes, pero ninguno de esos reyes fue el rey esperado, hubo también muchos sumos sacerdotes, pero ninguno de ellos fue el sumo sacerdote. Y la carta a los Hebreos nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que no vino del linaje de Leví, sino según otro orden, el de Melquisedec, para presentarse a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados, un sacerdote único, porque no solamente él presenta la ofrenda para expiar el pecado de su pueblo, sino que él mismo es la ofrenda. El mismo sacerdote es quien se ofrece. Y entonces el Señor le está diciendo a ellos esto. Vean, Josué y los demás sacerdotes, ustedes no son la esperanza del pueblo. Yo les pido que anden rectamente, anden según mis mandamientos, pero ustedes no son. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y si lo notan, ahí aparece con una R mayúscula también, en varias versiones. Este no es cualquiera, es el retoño esperado que va a poner finalmente el pecado y la muerte, su punto final. Esa palabra renuevo también puede traducirse como raíz, como vástago. Es la palabra que aparece también en Isaías 11:1. Y es un término muy apropiado. ¿Por qué? Recuerden, Zacarías es un profeta en los tiempos post-exílicos. Y cuando decimos post-exílicos, es aquel pueblo que quedó de Jerusalén, que se los llevaron cautivos a Babilonia, y
eventualmente el Señor cumplió su promesa de que ellos iban a poder regresar. Pero si ustedes han leído Ageo y Zacarías, van a ver el cuadro de lo que está pasando ahí. Leemos que algunos que tenían todavía memoria del templo anterior, ¿qué es lo que hacen cuando ven la obra que han podido hacer, cuando están trabajando en la reconstrucción? Se ponen a llorar. Porque dicen, no, hombres, esto no le llega. Esto no le llega a la gloria de aquel templo que antes tuvimos. Y así podía parecerles a ellos. Pero el Señor usa esta palabra intencionalmente. No se preocupen, yo tengo mi vástago. Yo tengo esa raíz de David que se volverá a levantar. ¿Han visto ustedes esos árboles que vienen y los talan? Y usted dice, hasta ahí llegó, pero no. Pasa el tiempo, el sol y la lluvia, y usted empieza a ver de nuevo ramas que brotan. Bueno, algo así es lo que tienen que imaginarse. La gloria de Israel ya no era lo que fue en su momento. Y a veces nosotros también en nuestros días podemos lamentarnos a veces del estado de la iglesia. Pero hermanos, eso es tener la vista corta. Esta raíz de David se levantará para ser un árbol fuerte. Nuestro Señor Jesucristo reinará. Él es el Rey perfecto. No es así mi casa para con Dios, dijo David. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David lo tenía claro. Esta salvación del Señor no ha florecido a su punto máximo, pero lo hará. Tenemos al renuevo, al Señor Jesucristo. En Él está nuestra esperanza, no en aquellos sumos sacerdotes falibles. Además, este renuevo es comparado con una piedra. Vean cómo lo dice el verso 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Como les dije, estos son esos detalles a veces un poco más oscuros en los sueños de Zacarías. Una piedra con 7 ojos. Está un poco más complicada. Algunos dicen que la palabra para ojo también es fuente. Pudiera ser una piedra de la que salen 7 fuentes. En todo caso, creo que hacemos bien en verla asociada con este renuevo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo habló de sí mismo como una piedra también. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Quien crea en Él no será avergonzado. Y entonces, estos 7 ojos podrían representar esa omnisciencia del Señor que lo conoce todo, o pudiera representar, como les digo, 7 fuentes y quizás hacer un eco de lo que pasó en el desierto cuando una piedra fue golpeada y salieron de ellas aguas para que el pueblo bebiera. Yo me inclino por esa segunda alternativa, porque dice el pasaje que quitará el pecado de la tierra en un día. En todo caso, hermanos, eso debe estremecernos. Quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál ocasión es la que uno pudiera decir que el Señor quitó el pecado de la tierra en un día? Nuevamente, yo me inclino en que eso tiene que ser la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El día en que finalmente Él expió nuestros pecados. En ese día en que se dio el intercambio glorioso. El día en que toda nuestra inmundicia fue puesta en aquel que nunca pecó, para que nosotros en cambio seamos revestidos por la justicia de Cristo. Ese día, hermanos, el Señor quitó el pecado de la tierra en un día. Ciertamente hay elementos que aún aguardamos. Todavía lidiamos con el pecado. Pero lo que estamos diciendo es que objetivamente el Señor ya trató con el problema del pecado. Él ya murió por los pecados de su pueblo. Falta esa gran consumación cuando ya no quede más pecado.
Pero en todo caso volvemos a la misma figura, a la figura del renuevo y a la figura de esta piedra sobre la cual está fundada la iglesia. Ese es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por su pueblo una vez y para siempre. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y si todavía queremos más, hermanos, para saber de que nuestra esperanza en Cristo es segura, vean el versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Tiempos de prosperidad. Hay un momento en el reino de Salomón que se usa un lenguaje similar, en que se nos dice que era tal la prosperidad que precisamente las personas compartían de esta manera, como sentadas a la sombra de los árboles, debajo de sus higueras, compartiendo alimentos. Es claro que esto anticipa la gloria final. Días donde ya no quedará ni el recuerdo de la muerte, días de paz sin igual, el lobo morando con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, los niños jugando con las serpientes, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Isaías 11:9. Hermanos, vendrán días de paz. Ahora comentábamos en el almuerzo que si uno se pusiera a ver noticias, uno no saldría de la casa, porque todos los días pasan cosas. Pero hermanos, vendrán los días de paz como los que leemos aquí. Miqueas también lo dice muy hermoso. Ya no se ensayarán más para la guerra, sino que convertirán sus espadas en azadones. Y que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, es decir, quien los atemorice, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ya tenemos la garantía. Ya Satanás fue vencido en la cruz, ya nuestros pecados fueron perdonados, y vendrá el día en que el enemigo finalmente será echado en el lago de fuego. El Señor pondrá punto final a la maldad y nosotros viviremos en paz con Él para siempre. Pero nuevamente, ¿cuál es nuestra esperanza de que esto será así? ¿Un sumo sacerdote como Josué? No. El sumo sacerdote, Jesucristo. Él es la esperanza de que esto será así. Yo le pregunto entonces, ¿ha sido usted arrebatado del fuego? ¿Ha sido su ropa cambiada? A los niños, presten atención aquí. Si ya saben leer y no tienen este cuento, voy a comprometer a los papás, pero pidan que les lean o les compren El sacerdote con las ropas sucias, un cuento infantil de R.C. Sproul. Y me gusta ese cuento entre los que él tiene, porque eso es lo que le pasa a Jonatán, así se llama el sacerdote del cuento, que él ha sido invitado para presentarse ante el rey y resulta que esa ropa se le ensucia de tal manera que la lleva donde un lavador que le dice, no hay remedio, esa ropa no tiene remedio, pero ¿sabes qué? Le dice, aún así, ve y preséntate, el rey sabrá qué hacer. Preséntate. Así. Por supuesto, Jonatán llega con la ropa sucia y aparece Malus. Qué nombre, ¿verdad? Mira, aparece Malus, obviamente, para acusar a Jonatán. ¿Qué hace aquí vestido de esta manera? Oh, pero en ese momento, cuando Jonatán está todo avergonzado, él se ve con esa ropa sucia, aparece el gran príncipe con un regalo para Jonatán. ¿Y cuál es el regalo? La ropa misma del príncipe para que ahora pueda estar delante del rey. Jonatán, conmovido, le pregunta al príncipe,
¿cómo puedo agradecer por tanta bondad para mí? Si estás verdaderamente agradecido y deseas mostrar que me amas, guarda los mandamientos que te doy, le respondió el príncipe. Y así, hermanos, es como el Nuevo Testamento hace completa correspondencia con esto que hemos visto en la visión del sumo sacerdote Josué. Si amamos al Señor, si hemos sido revestidos con Él, vamos a vivir diferente. Romanos 13, por ejemplo, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que, vean lo que dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ven, andemos como de día, vestidos de Cristo. ¿Y cómo viven los que se han vestido de Cristo? No proveyendo para la carne, no en lujurias, no en borracheras. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 6:11 nos dice que nos vistamos la armadura de Dios. Colosenses 3:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí tenemos el patrón neotestamentario, tenemos el patrón del pueblo del nuevo pacto. El que ha sido revestido de Cristo, anda como Cristo, camina en santidad y perdona porque ha sido perdonado y ama porque ha conocido el amor de Dios. Hermanos, si hemos sido justificados por la fe, Dios nos dice, como le dijo a Josué: mira, he quitado de ti tu pecado, ahora puedes vivir para mí. Y si usted que nos acompaña esta tarde no conoce lo que es estar vestido con las ropas blancas de la justicia de Cristo, hoy es el día que usted puede clamar para que reciba el precioso regalo de las ropas incorruptibles de justicia de nuestro Señor. Oremos. Gracias, nuestro buen Padre, por este precioso mensaje que nos dejaste a través del profeta Zacarías. Que con gozo nosotros recordemos dónde radica la dignidad con la que podemos presentarnos delante de ti y también la demanda de esa obediencia evangélica que esperas de los tuyos, para que no olvidemos de dónde nos sacaste, para que entonces te sirvamos con gozo mientras aguardamos la consumación final de la redención segura que tenemos en Cristo Jesús. Amén.